A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Ya estamos en comunicación desde Cajamarca con el doctor Percy Urteaga Lezama, que es un reconocido abogado constitucionalista y analiza también temas políticos. Y le agradecemos la gentileza, la diferencia que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Urteaga, qué gusto escucharlo, muy amable como siempre, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, gustoso de estar nuevamente aquí compartiendo este espacio. ¿Cómo analiza la elección como presidente del Congreso de la República de José William Zapata, ¿no? Una elección que sin lugar a dudas guarda un significado, ¿no? Uno por la fecha, pero también por la misma situación que vive el país. Por la fecha, hoy se cumplen 30 años de la captura de Abimael Guzmán Reynoso, ¿no? De parte del Grupo Especial de Inteligencia GEIN, ¿no? Además, el general José William Zapata, en su momento, él fue quien encabezó, ¿no?, todo el operativo para rescatar, ¿no?, a los rehenes que se encontraban en la embajada del Japón, ¿no? Y hoy también, ¿no?, esta mañana, en la ceremonia por el Día de la Defensa de la Democracia, como se le conoce hoy al 12 de septiembre, en un encendido discurso, pero muy directo, el general Óscar Arriola, el jefe de la IRCOTE, ha hecho un emplazamiento directo, ¿no?, en la lucha contra el terrorismo, ¿no?, fundamentalmente contra Sendero Luminoso, ¿no? O sea, hay un momento bastante complejo, pero también bastante significativo en la elección de José William Zapata. Me gustaría conocer su comentario, por favor. Bueno, en principio, como lo comentaba, es cierto, es algo simbólico de que el congresista Williams haya sido el día de hoy elegido como presidente del Parlamento, ¿no?, del Congreso, justo en un día histórico, un día que es para conmemorar justamente el valor de la democracia, y un día en el que pues también hemos visto, ¿no?, algunas incidencias en la mañana entre el presidente Castillo y también los integrantes del GEIN, ¿no? Entonces, sí, esta elección en realidad de simbólico tiene mucho, ¿no? Realmente se ha elegido a alguien que representa bastante a la oposición, o diría yo que es una representación más clara de la oposición en el Congreso, ¿no? Ya que el señor Williams está dentro de una bancada confrontal con el Ejecutivo, confrontal en buenos términos, ¿no? Confrontal en el sentido de ser una oposición vigilante, una oposición fiscalizadora, ¿no? Y esto, digamos, podríamos verlo como algo positivo, ya que va a haber una mayor fiscalización, una mayor labor fiscalizadora del Congreso, o eso es lo que esperamos, ¿no?, hacia el Ejecutivo. Muchos tal vez crean de que va a haber más confrontaciones. Pues yo considero que las confrontaciones se originan no tanto por la intención o el ánimo de querer boicotear o querer o no querer que siga gobernando el señor Castillo. Yo creo que estas confrontaciones, estas actitudes de fiscalización, de control, se dan dentro del marco jurídico, dentro del marco político, y el señor Castillo es el que pues da pie a que hayan controles y fiscalizaciones justificadas, ¿no? Entonces la labor del Congreso es esa. Veremos si es que, teniendo como presidente al señor Williams, al presidente del Congreso, al señor Williams, estas fiscalizaciones son más inteligentes, más reflexivas, y veremos también si es que por ahí puede prosperar alguna moción de vacancia, ¿no?, que ya hace unas semanas se estaba comentando, ¿no? Incluso algunos dicen que ya tienen 80 votos en el Congreso para que puedan vacar al presidente, o sea, les faltaría solamente 7. Entonces veremos cómo es que
se da este contexto político dentro del Parlamento, ¿no? Usted reflexionaba hace unos instantes, doctor Urteaga, respecto a la futura relación entre el Ejecutivo y Legislativo, ¿no? Y si bien es cierto, gran parte de esta responsabilidad, de acuerdo a la percepción de la opinión pública, recae sobre el Congreso de la República, ¿no? Un alto nivel de desaprobación, más de 80%, ¿no? Pocas veces visto, incluso en los últimos años de vida republicana en nuestro país. Pero así está la situación en el Parlamento. Pero tampoco se escapa de las críticas el Ejecutivo, porque lo que hemos visto de una manera bastante dirigida en los discursos que tiene tanto el presidente de la República como sus voceros políticos, ¿no? Digo voceros que porque sus ministros hacen más veces de vocero que de ministro de Estado, ¿no? Y me refiero al presidente del Consejo de Ministros, me refiero al ministro Salas, me refiero al ministro Chero, me refiero al ministro o a la ministra Bexy Chávez, ¿no? O al ministro Roberto Sánchez y al propio presidente de la República. La gran pregunta que usted también se plantea, ¿no? ¿Va a mejorar la relación Ejecutivo-Congreso? ¿Va a morigerarse el lenguaje? Porque en la situación que ambos poderes del Estado se encuentran, no es de las mejores, ni para el Ejecutivo, ni para el Legislativo. Bueno, en realidad, particularmente, considero de que la relación entre Ejecutivo y Legislativo va a seguir siendo una relación, digamos, en la que no veo que pueda haber un puente de consenso. Y no lo veo en el sentido de que, o porque los veo irresponsables a los congresistas, que son quienes van a tener que fiscalizar al Ejecutivo, sino que el mismo Ejecutivo es el que ha hecho o tiene conductas antidemocráticas, tiene conductas muy cuestionables. Ahora el presidente sigue siendo investigado por presuntos delitos de corrupción y presuntos delitos que tienen que ver con la organización criminal. Entonces, el mismo Ejecutivo, el mismo gobierno es el que ha originado que haya este control y esta fiscalización que es propia del Parlamento, y está bien que lo haga, porque eso legalmente está establecido, legítimamente se puede hacer o se debe hacer eso. Ahora bien, teniendo en cuenta de dónde viene el nuevo presidente del Congreso, de qué bancada y qué aliados tiene dentro del Congreso, que son aliados frontalmente opositores, es que yo no veo que haya un intento de conciliación, por así decirlo. Si bien es cierto, el día de ayer, si es que no me equivoco, y ya que mencionaba al ministro Salas, él establecía y decía de que sería bueno que el Parlamento con el Ejecutivo se reconcilien, haya más consenso, mayor diálogo, pero ¿cómo podría haber mayor diálogo con un gobierno que es completamente ineficiente, que tiene altos grados de cuestiones que lo vinculan con corrupción y a la vez con algunas cuestiones relativas a la gestión, ¿no? Estamos viendo también ineficiencia en la gestión. Últimamente hemos visto que no han podido conseguir Uria, ¿no? Ya no ha sido la primera vez que se ha frustrado la compra de Uria, y es muy probable que en el futuro los agricultores también se vean perjudicados. Entonces, no es tanto como un capricho del Congreso, sino que el mismo Ejecutivo ha dado pie a que haya esta confrontación Parlamento-Ejecutivo. Ahora, si bien es cierto, no estoy diciendo que el Parlamento sea la institución ahora y la más idónea, no, tiene muchos cuestionamientos también, tiene muchos congresistas que están, por empezar, los niños, ¿no? Los famosos niños, que también son de alguna manera escuderos o aliados del gobierno, ¿no? Y algunos otros congresistas que lamentablemente han cometido actos y presuntos delitos, ¿no? Que pues manchan la imagen del Parlamento, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ocurre eso, y está bien que la población, pues con su percepción, considere que el Congreso no está bien, no le dé aprobación,
pero ahora creo yo que debería el Parlamento redimirse y empezar a actuar de manera reflexiva e inteligente, a fin de ganarse también la confianza de la ciudadanía, ¿no? Ahora, el otro aspecto que usted mencionaba es la labor de control que sigue el Parlamento Nacional, ¿no? Pero las circunstancias que nos encontramos en este momento, doctor Urteaga, son bastante complejas, ¿no? Por lo pronto ya se avisora una censura a la vista, ¿no? Como la de Heiner Alvarado, ¿no? Y todo parecería indicar que podrían censurarlo. Inmediatamente también el Congreso va a evaluar la posibilidad de someter a censura al actual ministro de el Interior, Willy Huerta, ¿no? Y usted mencionó un tercer caso, que es el caso de la URIA, ¿no? Donde también allí el Congreso probablemente vaya a hacer su labor de fiscalización. Y ya se anuncia esta mañana que el Congreso también va a citar a las personas o los presuntamente responsables o cómo es que se hizo un ofrecimiento para la lucha contra el cáncer de más de $1.000 millones, en que está también comprendido el presidente y otros personajes. Entonces la labor de fiscalización va a seguir. Además recordemos que la bancada de Avanza País ha sido una de las más firmes en ese trabajo de fiscalización, ¿no? Ahí está la señora Patricia Chirinos, ahí está el propio general Williams, ¿no? Y otros representantes que tienen una postura bastante firme en la lucha, el congresista Bazán, que tiene una postura bastante firme contra la lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces, ese va a ser el horizonte inmediato. ¿Usted cómo lo analiza? Sí, en realidad, como decía hace un momento, ¿no? El mismo gobierno, el mismo ejecutivo da pie para que se puedan dar o para que se den estas fiscalizaciones y estos controles de parte del Parlamento. Es muy probable que al ministro de Agricultura también lo interpelen y es probable que lo censuren por la gestión que hemos visto que está haciendo, ¿no? O sea, como digo, esto de la compra de la urea no es la primera vez que se frustra, ya se ha frustrado anteriormente, entonces lamentablemente eso va a repercutir de manera negativa en nuestros agricultores. Con respecto a la misma bancada, como decía, ¿no? del general Williams, ¿no? Del congresista Williams, es cierto, ha sido la bancada que ha optado o ha sido de oposición, de una oposición más firme que tal vez las otras, ¿no? Tiene elementos que desde un inicio han estado controlando y fiscalizando al gobierno, ¿no? Entonces sí, yo creo que esta crisis política no va a parar. Tal vez sea un poco pesimista, pero por lo que se ve, esa es la realidad. Ahora toca que el Parlamento tome decisiones sensatas y tome decisiones firmes, ¿no? Que trate de ganarse la confianza de la ciudadanía y también toca a nosotros como ciudadanos, ¿no? Estar atentos a lo que ocurre en la coyuntura, estar atentos a lo que hacen nuestros gobernantes, a fin de que no se vulneren nuestros derechos, nuestras libertades y en general nuestra democracia, ¿no? Entonces, esto la verdad es que creo yo es una crisis que va a seguir. Yo veo al gobierno de Pedro Castillo un gobierno insostenible, no da indicios de que va a cambiar o que va a mejorar, ¿no? Entonces no me da mucha confianza y veremos a ver cómo es que el Parlamento empieza a actuar, ¿no? Con su nueva cabeza, con su nuevo representante, el señor Williams, ¿no? El nuevo presidente del Congreso también ha indicado que uno de los temas de agenda que no se pueden dejar al margen son las reformas electorales, ¿no? Las reformas constitucionales que se tienen que plantear desde el Parlamento. Usted es abogado constitucionalista, muy reconocido, ¿no? O sea, ¿son necesarias? ¿Hay el tiempo suficiente como para aprobar estas normas? Bueno, para aprobar las normas de reforma política dentro de la Constitución conlleva un tiempo, ¿no? Un tiempo de aproximadamente tal vez un año. Ahora, ¿es necesario que se hagan estas reformas? Yo creo que sí. Yo creo que las reformas políticas se deben hacer. Yo soy partidario soy de la idea de que debería regresar el Senado, por ejemplo, al Parlamento, a fin de que haya mejor calidad de leyes, haya mejor representatividad, ¿no?
También considero que debería haber, muchos creen que todavía no estamos preparados para ello, pero ya debería debatirse por lo menos el voto voluntario, ¿no? A fin de que también podamos darle mayor responsabilidad y mayor libertad a la ciudadanía, y también de esa manera pues nos vamos a dar cuenta nosotros como ciudadanos quiénes son los candidatos, quiénes son las personas que se lanzan a política de manera coherente, de manera responsable, de manera consciente, y no, digamos, de manera oportunista o convenida. Entonces, sí hay esas reformas que considero que se deberían dar, la reelección de parlamentarios también, ¿no? Yo creo que es bueno que en un país y en un Estado democrático haya oficio político. Y ese oficio político se va a generar justamente cuando haya personas que sean reelegidas por una población consciente y responsable, y que escoja, decida su voto por alguien que realmente trabaje por la población, que realmente trabaje por los intereses de la gente, no por intereses particulares o intereses ideológicos. Entonces, considero que esas reformas por lo pronto se deberían ya empezar si bien es cierto, ya se han hablado, ya se han presentado algunos proyectos de ley, pero ya deberían también de estar en agenda, y no solamente en una agenda dentro del Congreso, ¿no? Y yo creo que el Congreso podría empezar a generar confianza en la ciudadanía, acercándose a la población, explicando, no solamente en algunos medios de comunicación de la capital, sino, por ejemplo, ¿no? En las semanas de representación que tienen algunos congresistas y viajan al interior del país, viajan a otras regiones, ahí explicar estos proyectos de ley, conversar con la gente, conversar con la ciudadanía, intercambiar ideas, y así generar confianza en ellos, y a la vez también saber las demandas que los ciudadanos tienen, ¿no? Entonces, esas actitudes, digamos, esos actos deberían de verse en un Estado democrático como el Perú, ¿no? Doctor Percy Urteaga Lezama, muy reconocido por esta comunicación desde Cajamarca a través de RCR, Red de Comunicación Regional, ¿no? Lo informamos, lo acercamos al Perú. Yo le agradezco la gentileza, como siempre, doctor Urteaga, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, encantado. Gracias. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.